La figura del negocio jurídico quizá se utilice más en otras legislaciones, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, España, por ejemplo, Italia, son más afines a esta noción. Nosotros quizá por esta tradición de cercanía con el Código Civil francés, empleamos una expresión que estimamos hoy equivalente, que es la de acto jurídico, y nuestra doctrina habla indistintamente de negocio de acto jurídico. Veremos si esto es así. Lo primero entonces que quiero significar es que el negocio jurídico es una expresión que, si bien es novedosa para nosotros, no va a concentrar realmente nuestra atención. A la figura o a la temática se le llama teoría del negocio jurídico, pero yo prefiero utilizar la expresión de teoría del contrato. El contrato es una expresión que nos unifica sobre todo a muchas legislaciones, porque en todas ellas se desarrolla la materia contractual. No todas las legislaciones incorporan la figura del negocio jurídico, no toda la doctrina coincide en que la categoría del negocio jurídico tenga alguna representatividad, y por eso ustedes notarán que yo voy a pasar del negocio jurídico al contrato. La figura central, la figura sobre la que discurrirán esta charla de jueves y viernes, en el fondo es el contrato. Pero no quiero pasar por alto cómo llegamos al contrato. ¿Qué es entonces el contrato? Les presento aquí en pantalla, esta es una afirmación de un profesor italiano, Francesco Galgano, sobre la figura del negocio jurídico, que sin duda es muy problemática. Por eso no tiene sentido que nosotros hablemos del negocio jurídico, porque no todas las tradiciones jurídicas, o mejor, no todos los sistemas jurídicos, pues acogen esta noción. Fíjese, por ejemplo, denme 2 segundos, leo esta frase de Galgano. Galgano dice: podemos vivir felices ignorando el concepto de negocio jurídico, o infelices, sin que la infelicidad pueda imputarse a la ignorancia de este concepto. En esta condición se encuentran en Europa los franceses, los ingleses y los suizos. En América se encuentran los estadounidenses y los canadienses, y además todos aquellos que en los distintos continentes están gobernados por sistemas de common law, por no hablar de países islámicos en los cuales ha prevalecido la figura francesa, es decir, la del acto jurídico. Así pues hablamos de negocio jurídico y de contrato, pero hablamos de ello sabiendo que no estamos moviendo dentro de nuestro particularismo jurídico sin pretender alcanzar lo universal. Entonces fíjense ustedes que la categoría del negocio jurídico sigue siendo discutida como categoría dogmática, y por eso, si quisiéramos encontrar unidad en el lenguaje, es preferible hablar del contrato. Y es en el fondo la figura sobre la que yo quiero tratar el día de hoy y el día de mañana. Bien, con esta precisión entonces podemos pasar, Paula, al esquema que les quiero presentar para clarificar unos conceptos introductorios y ubicar la figura del contrato. Vamos a tratar el contrato, yo quiero que ubiquemos el contrato, de dónde surge esta categoría, de dónde se desprende. Para llegar entonces a la figura del contrato, ubiquémosla en estos conceptos que hemos llamado conceptos introductorios. Partamos de una idea que yo creo que no es problemática, pero es muy básica, y por básica creo que no genera ningún problema. El derecho es un sistema normativo. En otras palabras, se nos ha dicho que el derecho es un conjunto de normas, ¿cierto? Ese conjunto de normas encaminado a regular un comportamiento, a regular una conducta. Decían los latinos, ubi societas ibi-jus, donde hay sociedad y derecho. Claro, el derecho siempre se concibe en alteridad, no en aislamiento. Por eso decía Carlos Cosio, el derecho es conducta humana en interferencia intersubjetiva. Entonces, en ese orden de ideas, el derecho es un conjunto de normas, es un sistema normativo. Y desde su conceptualización más básica, porque entiendo que hay otras tesis, pero no las vamos a traer a colación, vamos siempre por aquello que no nos genere por lo menos debate en esta instancia, porque no lo necesitamos. La conceptualización básica de norma jurídica es la de ser un precepto que lo integran dos elementos: un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. En ese orden de ideas, en la presentación más básica de norma jurídica encontramos un juicio hipotético, encontramos el supuesto de hecho, que es una conducta que está redactada de forma hipotética, y esa conducta se le imputan, el juicio de imputación, unas determinadas consecuencias jurídicas. A ese supuesto de hecho, al que se le enlazan unas consecuencias jurídicas, es lo que nosotros llamamos técnicamente el hecho jurídico. Esta figura del hecho jurídico es trascendental, porque finalmente todo el derecho se resume a hechos jurídicos.
El hecho jurídico no es más que un acontecimiento, un suceso que tiene relevancia jurídica. ¿Por qué tiene relevancia jurídica? Porque produce un efecto jurídico, porque el ordenamiento le ha imputado unas consecuencias jurídicas y se las imputa en la estructura de una norma. El acontecimiento, que repito, está enunciado de manera hipotética, se le enlazan unas consecuencias, de allí surge el concepto de norma jurídica, pero esa norma jurídica podríamos decir contiene hechos jurídicos. Entonces realmente lo que hace el derecho es regular hechos jurídicos, esto es, acontecimientos con relevancia jurídica, y esa relevancia se deriva, se determina por haberle el ordenamiento asignado unas consecuencias jurídicas a ese hecho, a ese suceso o a ese acontecimiento. Entonces, de manera muy simple uno diría, el derecho se ocupa de hechos jurídicos y todo lo que discurre en torno al derecho, sin duda, es un hecho jurídico. Piensen ustedes en cualquier supuesto. Hablen de, por ejemplo, siendo muy específicos, aluvión, por ejemplo, la muerte, por ejemplo, el nacimiento, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, el divorcio, la adopción, el matrimonio, el mismo contrato. Fíjese que el derecho regula hechos jurídicos, es decir, regula sucesos, acontecimientos con relevancia jurídica y lo hace a través de una norma. Por eso es que decimos que el derecho es conjunto de normas, entiéndase un conjunto de hechos jurídicos, sucesos con relevancia. Estos hechos jurídicos se han clasificado de múltiples formas. Yo quiero presentarles esta clasificación para llegar al contrato. Mi interés es llegar al contrato siempre. La clasificación entiende que el hecho jurídico, fíjense ustedes acá, se desglosa en dos categorías. Hay un hecho en sentido estricto y un acto jurídico en sentido amplio. O sea que hay sucesos o dentro de esos sucesos a los que el derecho les enlaza una consecuencia jurídica, hay divisiones. Porque no todos los hechos jurídicos son iguales. Porque no todos los hechos jurídicos, pongo un ejemplo, son semejantes. Pongo un ejemplo. El matrimonio y el homicidio son hechos jurídicos. Claro, porque son supuestos de hecho, son acontecimientos que están conceptualizados de forma hipotética y a los que el ordenamiento les imputa una consecuencia. Estamos de acuerdo en eso. Matrimonio y homicidio son hechos jurídicos, pero no son hechos jurídicos de la misma naturaleza. O sea que dentro del concepto de hecho jurídico hay que empezar a hacer matices y es donde empezamos a clasificar. Encontramos lo que la doctrina llama unos hechos jurídicos en sentido estricto y un acto jurídico en sentido amplio. La distinción es muy simple, voy a ser muy simple. La claridad es la cortesía del filósofo, decía Ortega y Gasset, yo voy a tratar de ser muy simple. El hecho jurídico en sentido estricto hace referencia a sucesos, acontecimientos en los que no interesa conducta humana. Voy a tratar de ser muy simple para no profundizar en esto y llegar a lo esencial. No interesa conducta humana. Esto es lo que llamábamos en otro lenguaje los hechos puramente naturales, si se quiere. Porque no interesa para que se desprendan las consecuencias jurídicas que haya un comportamiento humano. Pongo un ejemplo muy simple. Una figura que es casi poética en el Código Civil de Bello, en el Código Civil napoleónico, finalmente el Código Civil chileno es una adaptación de ese Código Civil de 1804, el Código Civil francés, el aluvión. Entonces dice el Código Civil que el aluvión es el aumento de la ribera del río por el lento imperceptible retiro de las aguas. Fíjese que eso es un hecho jurídico, porque hay un aumento en la ribera del río que es generado por el retiro lento e imperceptible de las aguas y eso genera un efecto jurídico que es la accesión inmobiliaria. En otras palabras, que el propietario ribereño adquiera por accesión esa faja de terreno que el agua libera de manera natural, sin intervención humana. Por eso allí decimos que hay un hecho en sentido estricto. Léase pues un hecho natural. No interesa la conducta humana. Hay un hecho natural que genera consecuencias jurídicas. Uno podría decir también que encontramos en el tiempo otro ejemplo de hecho jurídico en sentido estricto. Y el tiempo es un hecho natural que tiene trascendencia en muchos aspectos, por ejemplo, en la mayoría de edad, por ejemplo, en la prescripción adquisitiva o usucapión, pero también en la extintiva, por ejemplo, de las obligaciones, 1625 del Código Civil. Entonces le llamamos hecho jurídico en sentido estricto a todo acontecimiento en el que el surgimiento de consecuencias no depende de conducta humana.
Por el contrario, hablamos de acto jurídico cuando la conducta humana sí es relevante. Estamos en presencia de supuestos de hecho que producen una consecuencia, pero para producirla necesitan conducta humana, necesitan el comportamiento del hombre. Mira la diferencia del lenguaje, hecho en sentido estricto, acto jurídico, o sea que el acto jurídico denota conducta humana. El acto jurídico denota comportamiento humano. Lo que pasa es que es una categoría amplia que se subdivide, aquí lo ven ustedes en el esquema, que se subdivide en dos supuestos, el acto en sentido estricto y el negocio jurídico. Entonces, la diferencia entre el acto en sentido estricto y el negocio jurídico no radica en la conducta humana, porque en ambos la hay. Va a radicar es en los efectos de esa conducta. El acto jurídico en sentido amplio, o sea, esta categoría, el acto jurídico en sentido amplio, lo podemos definir como conducta humana relevante para que ese supuesto, para que se surjan, perdón, las consecuencias jurídicas asociadas a ese supuesto de hecho, sí necesito conducta humana, sí necesito comportamiento humano. ¿Cuál es entonces la diferencia entre este acto jurídico en sentido estricto y negocio jurídico? Reitero, no es la conducta humana. La diferencia está en que los efectos de la conducta humana en el acto en sentido estricto van a estar definidos por el legislador. Los define de manera rigurosa y precisa el ordenamiento jurídico. Pongo un ejemplo. Ustedes han escuchado hablar de la figura de la ocupación, que también es un modo adquisitivo del derecho real de dominio, puntualmente del dominio. El Código Civil habla de los modos de adquirir el dominio, quizá con alguna imprecisión, porque realmente son modos adquisitivos de derechos reales en general. No solamente adquirimos dominios, podemos adquirir otros derechos reales, por ejemplo, el usufructo, por ejemplo, el uso, la habitación, servidumbre, etc. Lo que pasa es que el Código Civil está estructurado sobre el derecho real por excelencia, y el derecho real por excelencia es el derecho real de dominio, quizá dando a entender que lo que se predique del dominio puede ser extensivo a los demás. Pero la ocupación, que es un modo adquisitivo originario, solo permite adquirir dominio. Por la ocupación yo no puedo adquirir una servidumbre, no puedo adquirir uso, usufructo o cualquier otro derecho real de los que menciona el artículo 665 del Código Civil, que de paso se ha dicho, no es una lista taxativa. Hoy sabemos que existen otros derechos reales por fuera de los que allí se enuncian. Por ejemplo, el derecho real de censo que regula la ley 153 del 87, una figura ya en desuso, claro está. El derecho de retención, que no tiene desarrollo sistemático en el Código Civil, pero hay algunas normas que lo consagran y lo desarrollan. Entonces, decía, en el acto jurídico en sentido estricto, la conducta humana en sus efectos está definida por la ley. La ocupación, ¿qué implica? ¿Cuál es el supuesto de hecho? Supuesto de hecho de la ocupación. Es que mire que todo se reduce a una norma jurídica, es decir, a un supuesto de hecho al que se enlaza una consecuencia, a un hecho jurídico. ¿Cuál es el supuesto de hecho? La aprehensión física de la cosa, que entre otras, la ocupación es un modo adquisitivo originario, pero solo de bienes muebles, porque la aprehensión física solo es posible frente a esos bienes. Res derelicta, las cosas que han sido abandonadas de manera voluntaria por su dueño para que otro las haga suya. O res nullius, las cosas de nadie. Son en últimas bienes muebles y el presupuesto es la aprehensión física de esos bienes. Fíjese que cuando yo ocupo, por medio de la aprehensión física, la consecuencia jurídica no la determino yo. La consecuencia jurídica viene establecida por el ordenamiento jurídico. Me explico, especies de ocupación de cosas animadas, dice el Código Civil, la caza y la pesca, claro que hoy tienen regulación complementaria en el Código de Recursos Naturales, el decreto 2811 del 74. Pero si yo cazo y pesco, llevo a cabo el acto de aprehensión de la cosa animada, el efecto jurídico me lo da el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el efecto jurídico? La adquisición del derecho real de dominio. O sea que la aprehensión física de la cosa, genera inmediatamente la titularidad del derecho real de dominio, pero no porque yo lo desee, ojo, no porque yo lo quiera, sino que es un efecto que se deriva de manera indefectible por el legislador. Por eso decimos que en el acto en sentido estricto, el ser humano, el sujeto, no puede intervenir en la producción del efecto jurídico. Bueno, espero haber sido claro. Y hay unos actos jurídicos que son lícitos, como la ocupación, y hay otros actos jurídicos que no son lícitos, como por ejemplo
el delito doloso y el delito culposo, el delito civil, que no equivale necesariamente al delito penal. Cuando el código habla del dolo o de la culpa, el dolo equivalente a delito y la culpa cuasi delito, artículo 1494, que hace ese listado de las fuentes obligacionales que también nos ha puesto mucho a discutir. El derecho privado, el derecho privado tiene temas sobre los cuales yo creo la doctrina ha derramado ríos de tinta y uno de ellos ha sido el 1494. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Si son las que dice de manera clara el artículo 1494, que habla del contrato, del cuasicontrato, del delito, cuasidelito y ley, o las fuentes de las obligaciones son otras. Bueno, un aspecto sobre el cual también merecería hacerse una charla más adelante. Pero entonces decía, delito y cuasidelito se refiere al delito civil, o sea, al ilícito civil, a la antijuridicidad civil, porque es que en derecho civil también hay tipicidad, lo que pasa es que no es una tipicidad de una conducta punible, sino de un ilícito civil que tiene una consecuencia que es diferente a la del ilícito penal. Por ejemplo, piensen ustedes en un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, puede ser causado con dolo o con culpa, y allí hay un ejemplo de ilícito civil que no necesariamente supone un ilícito penal. Puede o no, pero la relación es de contingencia. En cambio, el negocio jurídico, fíjense dónde aparece. Fíjese dónde aparece esta figura, nos acercamos a lo que nos interesa hablar. El negocio jurídico también es un acto en sentido amplio. ¿Por qué es un acto en sentido amplio? Porque hay conducta humana. Y esa conducta humana es relevante. Y esa conducta humana es relevante. Pero ¿cuál es la diferencia entre el acto en sentido estricto y el negocio jurídico? Creo que ya se alcanza por lo menos a intuir. Es que en el negocio jurídico el sujeto puede intervenir en los efectos de su conducta. Mire qué tan interesante es. Yo voy a poner un ejemplo en aras de claridad. En aras de claridad. Piensen ustedes en un contrato. Fíjense la diferencia entre la ocupación y el contrato. Cuando usted aprende físicamente en la ocupación, el efecto lo da el ordenamiento jurídico de manera clara, de manera indefectible. En cambio, en el contrato, al contrato no lo podemos llamar acto en sentido estricto, porque si bien el contrato tiene algunos efectos que fija el ordenamiento, hay otros que las partes pueden modificar según sus intereses, según lo definan, porque el negocio jurídico es un acto en virtud del cual los sujetos disponen de un interés. Entiéndase, el negocio jurídico es un acto en virtud del cual se dispone de un derecho. Claro, y cuando se dispone de un derecho, los sujetos interesados en ese acto dispositivo pueden eh, establecer ciertos efectos de ese acto dispositivo. Vamos al ejemplo del contrato. Claro que el Código Civil habla del contrato de compraventa, pero los pormenores pueden ser establecidos por las partes, lugar de cumplimiento, forma de pago. Se exigirán o no se exigirán, por ejemplo, garantías. Se pactará o no se pactará cláusula penal. Se pactará o no se pactará, por ejemplo, arras. ¿Se pactará o no se pactará acuerdos accesorios al contrato de compraventa? Piensen ustedes, por ejemplo, en una retroventa. Entonces, lo que quiero significar es que en el negocio jurídico hay un margen que el ordenamiento le confiere a las partes para que ellas determinen el efecto de su acto, para que ellas regulen su propia relación jurídica. Y ese poder que el ordenamiento le da a los particulares para que por vía del negocio regulen su propia relación jurídica, su acto dispositivo de intereses, se le llama autonomía privada. En el acto en sentido estricto no hay autonomía privada. Cuando yo ocupo no estoy ejerciendo autonomía privada. Porque la autonomía privada presupone que yo pueda modificar efectos jurídicos y en el acto en sentido estricto están dados por el ordenamiento jurídico. En el negocio jurídico sí. Yo siempre digo esta frase para darle la importancia a la figura del negocio. Es que el negocio jurídico es el escenario por naturaleza de la autonomía privada. Si no existiese negocio jurídico, no podría existir autonomía privada. Lo que pasa es que este negocio jurídico es una figura muy amplia. Como hemos dicho, es un instrumento mediante el cual nosotros, particulares, sujetos de derecho, podemos disponer de un interés. Lo que pasa es que el interés no siempre es el mismo. Por eso ven ustedes aquí en el cuadro, aquí ven ustedes en el cuadro, que los intereses unas veces son de orden, aquí está, aquí lo amplié, personal, los intereses son de orden familiar o son de orden patrimonial. Por ejemplo, lo que se conoce como el testamento vital, esta decisión
en virtud de la cual yo decido donar órganos y tejidos luego de la muerte. Ese es un supuesto, ese es un supuesto de negocio jurídico de orden personal, porque el interés es muy individual, porque el interés es muy íntimo, lo que llaman pues el testamento vital, el testamento biológico. Por ejemplo, el cambio de nombre. También, ese es un ejemplo de negocio jurídico de orden personal porque es muy individual, es muy íntimo. Negocios jurídicos de orden familiar, tenemos por ejemplo el matrimonio. Tenemos, por ejemplo, la adopción. Claro, se encaminan todos ellos a establecer la constitución, modificación de un estado civil. El divorcio también podría ser un negocio jurídico de orden familiar, ¿cierto? Pero está el que nos interesa, porque si yo quisiera ocuparme del negocio personal, del negocio jurídico personal, es un tema que tendría que hablarse en la materia que usualmente se llama personas, en los planes de estudio de la disciplina jurídica. Si quisiera hablar de los negocios jurídicos familiares, pues tengo que estudiar derecho de familia, que es allí donde concretamente se estudian. Pero el negocio jurídico patrimonial corresponde específicamente a esta disciplina llamada teoría del negocio jurídico, o sea, al derecho civil patrimonial. Entonces, este negocio jurídico patrimonial es el que en últimas nos interesa. Lo que pasa es que no nos interesa todo el negocio patrimonial, porque ustedes ven acá, el negocio jurídico patrimonial se desglosa en dos categorías, dos grandes categorías. Y yo aquí me voy a tomar una licencia para explicar un asunto que quizás se pasa con ligereza, que quizá no se explica con el rigor debido. El negocio jurídico patrimonial, repito, es el objeto de estudio, pero ese negocio jurídico patrimonial que supone la constitución de relaciones jurídicas susceptibles de valoración económica puede ser uni o pluripersonal. El ejemplo típico del negocio unipersonal es el testamento. Y el ejemplo típico de negocio patrimonial pluripersonal es el contrato. Siempre presuponen relaciones jurídicas susceptibles de valoración económica, lo que no ocurre con el personal, lo que no ocurre con el familiar. Entonces, el ejemplo típico del unipersonal es el testamento. El ejemplo típico del pluripersonal es el contrato. Entonces, el tema que a nosotros nos interesa, sobre el que vamos a discutir, es el negocio jurídico patrimonial, específicamente el pluripersonal, que es el contrato. Por eso yo se lo decía el doctor Jaime, llamémosle a esto teoría del negocio jurídico, pero fundamentalmente sobre lo que vamos a discutir es el contrato. Si usted revisa, todos los códigos civiles regulan la figura del contrato y los instrumentos de derecho uniforme, Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de 1980, los principios UNIDROIT, el Código Europeo de Contratos, etcétera, todos ellos hablan de la figura del contrato. No utilizan la figura de negocio jurídico porque, repito, corresponde a tradiciones muy específicas, a países, por ejemplo, como lo dije, Alemania, España, Italia. En cambio, otras tradiciones o sistemas jurídicos que no conocen esa noción. Por eso es mejor hablar del contrato. Pero antes de pasar al contrato, yo quiero insistir en esa distinción. Negocio uni y pluripersonal. Suele decirse que la diferencia entre el negocio, ustedes me excusan aquí la caligrafía, pero pues es el mouse. El negocio jurídico patrimonial, estamos hablando del negocio jurídico patrimonial, ¿sí? Se subdivide en uni y pluripersonal. Y el ejemplo que nos ponen usual del unipersonal es el testamento y el ejemplo que nos ponen del pluripersonal usualmente es el contrato, que es el que nos va a interesar. La definición es la que no va bien, porque a veces nos dicen que el unipersonal es el que en cuya celebración interviene una persona y el pluripersonal es aquel en cuya celebración intervienen varias personas. Esa definición no es técnica y es lo que quiero corregir. La diferencia entre el negocio unipersonal y pluripersonal no está en el concepto de persona, no radica en el concepto de sujeto, sino en un concepto jurídico que a veces desconocemos, que es el de parte, esta figura tan importante, parte. Entonces el negocio unipersonal es aquel en el que interviene una parte. Y el pluripersonal es aquel en el que intervienen dos o más partes.
La diferencia es que esta parte puede estar integrada por uno o por varios sujetos de derecho. Eso es diferente. Por uno o por varios sujetos de derecho. Eso es diferente. Entonces me explico. El testamento es un negocio jurídico unipersonal en el que interviene una parte. Parte es un centro de interés. Parte es una posición negocial. La clasificación se estructura por las posiciones negociales. En el unipersonal testamento encuentro una parte. ¿Cuál es la parte? Jurídicamente, la parte testadora. Otro ejemplo de negocio unipersonal para que se entienda, la oferta. La oferta, que es el proyecto de contrato, dice el Código de Comercio, que una persona le formula a otra, 845 del Código de Comercio. Una persona le formula a otra, pero realmente es una parte. Esa es la posición negocial, ese es el centro de interés, la parte oferente. Y esa parte oferente, ese oferente puede estar integrado por uno o por varios sujetos de derecho. Pongamos un ejemplo simple. Si Julián García es dueño de un carro y lo ofrece en venta, por ejemplo, a Pedro, Julián García está ocupando la parte o la posición negocial de oferente, pero es una parte, un solo sujeto. Pero si Julián García es dueño de ese carro en comunidad, por ejemplo, con María, hay una comunidad entre Julián García y María que le están ofreciendo a Pedro la venta del carro. Sigue siendo de una única parte ese negocio jurídico, la parte oferente. Lo que pasa es que esa parte va a ser plural, ya está conformada por dos sujetos. Entonces lo que cambia no es la parte siempre va a ser inmutable. Lo que cambia es el interior o el contenido de la parte, que se refiere específicamente a los sujetos de derecho. La parte es inmutable, la parte oferente no cambia, cambian los sujetos de derecho porque es posible que esa parte oferente esté integrada por una comunidad, como lo acabo de explicar. Y lo mismo ocurre aquí. Nosotros solemos decir que el contrato es un vínculo entre dos o más personas. No, partes, partes, partes. Porque es la posición negocial, porque es la posición o el centro de interés, que es lo que quiero que se comprenda. El contrato de compraventa presupone dos partes, la parte vendedora y la parte compradora. Supóngase que hay 10 personas vendiendo y 10 personas comprando. ¿Cuántas partes tiene ese contrato de compraventa? Dos, porque puede existir al lado de cada una de estas partes 3.000 sujetos y eso no modifica la parte sigue siendo parte vendedora y parte compradora, dos partes. Lo que puede cambiar es el contenido de estas partes, que pueden estar integradas por uno o por varios sujetos de derecho. Por eso es que en esta materia se habla a veces de parte simple. ¿Cuál es la parte simple? La que está integrada por un solo sujeto. O de parte compuesta, la que está integrada por varios sujetos de derecho. Esto, mutatis mutandi, es lo mismo que en materia procesal. Parte demandante, ¿sí? Parte demandada. Así haya varios sujetos en cada uno de los extremos de la relación jurídico-procesal, solamente pueden existir dos partes, la parte demandante y la parte demandada. No obstante que pueda ser plural o pueda ser simple esa parte procesal. Aquí lo mismo, pero en materia sustancial.